Bienvenidos a nuestro cuaderno rural número 23. En el programa que hoy les presentamos nos vamos a mover más que los precios. Primero nos detendremos en la comarca de la Sierra Norte de Sevillana. Después nos marcharemos al Valle de los Pedroches y a continuación terminaremos nuestro viaje por la comarca del Aljarafe Doñana. Prepárense para un viaje sin mareo. Pero antes que nada, iniciamos. En nuestra primera parada nos vamos a detener en la Sierra Morena sevillana para ver cómo se fabrican dos instrumentos ancestrales. Los dornillos, el recipiente de toda la vida en forma de escudilla o cuenco y que se construye en madera, y los bancos o taburetes del corcho, el asiento que desde el alba de los tiempos se utilizan en cortijos y haciendas de nuestra sierra. Con estos dos microdocumentales concluimos la serie sobre el bosque y la artesanía de la Sierra Morena sevillana, que nos ha venido acompañando estos meses atrás. La madera que se produce en la masa forestal de la Sierra Norte de Sevilla se ha utilizado, entre otras finalidades, para la fabricación de unos cuencos de madera que servían para comer a rancho durante las faenas montanas. Pues para los hornillos la madera que hay se utiliza el fresno, el nogal también y la encina. También se hacen de encina. Pero esta de fresno es muy adecuada y creo que es de la mejor que hay. En el corte de la madera, Manuel Vázquez, en San Nicolás del Puerto, ha sustituido las herramientas tradicionales por la práctica y rápida motosierra. Este artesano de la madera selecciona la parte más dura de aquellos árboles que han caído y que es precisamente la base del tronco. Ayudado por su hijo, la divide en el mayor número de fragmentos posible, que después pueda utilizar para tallar los tornillos.
Ahora lo vamos a echar en el agua para que la madera se vaya poniendo más blanda y vaya soltando la savia que tenga, para que no se raje, para que se raje menos. Manuel ha tenido en cuenta dos detalles importantes para que los tornillos no se rajen: cortar la madera en la mengua de enero, cuando no corre la savia, y cocerla en el agua durante 7 u 8 meses. Esta parte de aquí se deja lo más llanita posible, se va quitando con la suela para poderlo nivelar lo mejor posible, para que salga el centro de arriba con lo de abajo, con el centro de abajo del culo. Ahora vamos a pasar a ponerlo a nivel de esto para poderlo trazar. Pues ahora cogemos el compás y a ver lo que nos da de sí la madera. Si lo quiere uno más grande o más chico, pero vamos, que hay que aprovechar el trozo de madera al máximo que dé. Aquí tenemos la circunferencia del tornillo. Bueno, pues este es el diámetro del tornillo. Vamos a ver lo que tiene de diámetro. Ahora vamos a sacar el centro, de arriba. De la precisión en el marcado de las medidas dependerá la simetría de la pieza terminada. Ahora ya, como está a escuadra este trazo con este, pues ya se corre este y ya salen 4 partes iguales. Una vez que tenemos esto hecho, pues ahora hay que sacar una plomada aquí, aquí y aquí. En estos trazados previos, el nivel y la experiencia se unen para garantizar el buen resultado final. O sea, la circunferencia llega hasta aquí. Pues este trocito aquí es para el asa. Prolongando las dimensiones de la cara superior, Manuel procede a marcar el fondo, tal como aprendió de su tío. Pues esto lo empecé yo porque tenía un tío que era carpintero y lo veía hacer algunas veces. Y después que me ha gustado, y yo he seguido la afición de esto. Esto se utilizaba para las cuadrillas de segadores, para las cuadrillas que sacaban el corcho a los alcornoques, para las cuadrillas de peladores, donde esquilaban las ovejas, y para muchas cuadrillas del campo, para los gañanes, para hacer gazpacho, para comerse el puchero, y para todas las cosas. Este es el único plato que había para todas las cuadrillas. Pues ya se marca. La medida de la circunferencia del fondo es justo la mitad que la de la boca. Pues esto lo tenemos ya para ir trabajando aquí, quitando madera. La herramienta principal en la talla de un tornillo es la azuela. Para que los golpes sean efectivos, hay que afilarle previamente el corte. La primera fase de este trabajo es el desbastado de toda la madera sobrante hasta que quede modelada la forma exterior. Esta tarea es lenta y Manuel prefiere cambiar por otra pieza pequeña y más avanzada, ya que esta necesitaría muchas horas de trabajo. Ese grande podía tardar lo menos alrededor de 4 días. Darle la forma por fuera y después vaciarlo. La experiencia de Manuel en la talla de los tornillos se puede comprobar en la precisión de los golpes con la azuela, sin pasar el límite marcado para la superficie exterior. Esto se llama una suela tornillera, de los tornillos, una suela para tornilleros, tornilleras le llamamos. La azuela tornillera está adaptada a la forma cóncava del interior del recipiente. Esto permite a Manuel golpear con acierto, manteniendo el grueso de la pared del recipiente.
Este trabajo de ahondar en el interior de la pieza requiere mucho tiempo. Para avanzar en el proceso, el artesano cambia este tornillo por otro que tiene más adelantado. Rebajando con la zuela tornillera y calculando con sus dedos el grueso de la pared, que viene indicado por las dos circunferencias marcadas en la boca, queda hueco el interior de la pieza. Cuando el tornillo ya está tallado, solo falta repasarlo con la lija hasta dejar fina su superficie. El tornillo ya está terminado para hacer gazpacho. Esto ya se puede hacer aquí el gazpacho o echar los garbanzos. Estos recipientes de madera, cuya fabricación llevaba tantas horas de trabajo, había que cuidarlos para que duraran varios años. Hay que tener un poquito de cuidado siempre de no dejarlo al sol mucho, y es lo más... A esto, este ya no se rajará más, porque ya está ya seco y oreado y nada. Pero si se le da con un poquito antes de usarlo, con un poquito de aceite de oliva, impregnarlo bien con un trapito, por dentro y por fuera, y ya se puede usar para lo que uno quiera. Para el gazpacho, para echar el puchero, o para lo que venga bien. En el campo este es el único plato que había. En la actualidad, ya no quedan cuadrillas que pasen días y noches en el monte, por lo que los tornillos apenas se utilizan. Su función cotidiana para guardar el rancho ha dado paso a un fin ornamental. La exuberante naturaleza de la Sierra Norte de Sevilla ofrece a los vecinos de estos montañosos parajes una serie de recursos, entre los que se encuentra la abundancia de alcornocales que en la época estival generan una gran actividad, la saca del corcho. Es precisamente esta materia prima la que Luis Grueso, vecino de Alanís, necesita para fabricar los populares bancos de corcho. Para confeccionar uno de estos bancos, Luis debe estirar la forma curvada que tienen de origen las planchas de corcho. Para ello, y después de haberlas dejado secar durante unos meses, las introduce en un bidón de agua caliente para cocerlas, o bien las deja a remojo durante 3 o 4 días. Una vez blandas, las coloca una sobre otra, bajo el peso de una piedra, para que adopten una forma plana. Cuando las piezas están secas, Luis ya puede trabajarlas y adaptarlas con el serrucho y la escocina a la forma definitiva que deben tener. Para fijar unas piezas con otras, no se pueden utilizar los clavos metálicos convencionales, porque se soltarían enseguida. Luis, al igual que el resto de campesinos de estas montañas sevillanas, utiliza palitos de jara puntiagudos. El montaje del banco es sencillo, con la colocación alternada de todas las piezas, que por sí mismas tienen poco peso, queda un hueco en el centro que todavía hace más ligero este taburete.
Cuando ha conseguido la altura deseada, Luis coloca la tapa superior o asiento, fijando todo el conjunto. Finalmente, repasa con la cuchilla el material que sobresale de la base para dejar uniformes todas las superficies. Con la fijación definitiva de la tapa superior, el banco de corcho queda dispuesto para el repaso final. Luis realiza esta tarea con la escocina. El banco está preparado para aliviar el cansancio de las tareas cotidianas. Bueno, esto va a terminar ya. Vale. Este mismo está Gerardo aquí sentado. Estos populares bancos de corcho son comunes entre esta zona de la Sierra Norte de Sevilla y la vecina Portugal, y su construcción ha corrido siempre a cargo de vecinos mañosos que en sus ratos libres realizaban aquellos complementos que hacían más cómoda su vida en el medio rural. Nuestro segundo espacio está dedicado a un nuevo proyecto, denominado Identidades, en el que han participado GDRs de toda España. Se trata de un espacio dedicado a la arquitectura tradicional y el entorno construido, determinante de la identidad de los territorios. Con él nos salimos de la provincia y conoceremos diversos lugares de España, con arquitectura propia claramente marcada por su idiosincrasia. En esta ocasión estaremos en el Valle de los Pedroches. La comarca de los Pedroches se encuentra situada al norte de la provincia de Córdoba, en las estribaciones de la Sierra Morena cordobesa. Ocupa un vasto territorio de unos 3.600 kilómetros cuadrados y está conformada por 17 municipios que acogen a unos 58.000 habitantes. Los Pedroches se caracterizan por ser una tierra fronteriza que mantiene, debido a su posición geográfica, fuertes vínculos con la comarca extremeña de La Serena y la manchega de la Alcudia. Sorprende, al llegar a estas tierras, la semejanza de sus paisajes y arquitectura con los pueblos extremeños y castellanos frente al tópico de los pueblos blancos del Valle del Guadalquivir. Una arquitectura donde la piedra de granito otorga identidad a la comarca, acentuándose su singularidad respecto a la arquitectura predominante en la provincia de Córdoba. Las tierras de los Pedroches fueron siempre tierras de paso obligado en las antiguas comunicaciones entre la meseta y Andalucía occidental. Prueba de ello son los distintos caminos viejos que aún hoy pueden identificarse, como la calzada romana de Santa Brígida en Dos Torres, o las numerosas vías pecuarias, como la Cañada Real Soriana y la Cañada Real de la Mesta, testigos de la transhumancia y transporte de mercancías de unos lugares a otros, y por supuesto,
las posadas y fondas que daban cobijo a los transeúntes y sus caballerías, como la antigua posada del Moro en Torrecampo. La comarca de los Pedroches, popularmente llamada Valle de los Pedroches, que los árabes llamaron Fas al-Balut, Valle de las Bellotas, no es más que una amplia llanura con suaves colinas, producto de la erosión del batolito sobre el que se asienta una gran banda de granito que se extiende desde Extremadura a Jaén. El paisaje más característico, sin lugar a dudas, de los Pedroches es la dehesa. Casi un 60% de la superficie de la comarca está ocupada por ella, convirtiéndose en una de las dehesas de encinar más extensas y mejor conservadas de Europa. La dehesa, producto de la intervención del hombre sobre el medio natural, constituye un paisaje cultural donde prima el equilibrio entre la explotación de las personas y la conservación de recursos naturales, permitiendo el mantenimiento de su nutrida cabaña ganadera, bellotas para el engorde del cerdo ibérico y pasto para el resto del ganado. La dehesa no es ni más ni menos que la organización o la despoblación del monte Mediterráneo, o más bien transformación del monte Mediterráneo para aprovechamientos ganaderos y agrícolas. Cardeña fue declarado parque natural en el año 1989 y se declaró parque natural por un animal que hay aquí, que es el Lynx pardinus, que no es ni más ni menos que el lince ibérico, donde encuentra uno de sus últimos rincones entre Cardeña y el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Y otra especie también, que es muy emblemática de aquí, que se da en la zona de Venta del Charco, que es el roble melojo o Quercus pyrenaica. Este árbol se da aquí en esta zona por los índices tan altos de pluviometría que hay, que es donde más llueve de toda la provincia de Córdoba, oscilando entre 900 y 1000 litros anuales. La economía de los Pedroches está fuertemente ligada al sector agroganadero. En cuanto a su producción agrícola, destaca el cultivo de secano, esencialmente el cultivo del cereal, destinado en su mayoría al forraje para ganado. En menor medida, también el olivar deja su importancia en el paisaje, como ocurre en la Sierra de Pozo Blanco. Pero sin duda, la principal actividad económica pedrocheña se centra en la ganadería, explotándose las especies bovina, ovina y porcina, destacando la cría del cerdo ibérico. La importancia de este sector es lo que potencia la relevancia de las industrias agroalimentarias de la comarca. El impulso que ha experimentado la ganadería en las últimas décadas ha servido de contrapeso ante la desaparición de la minería, que en su día fue clave en el desarrollo de la comarca. Además de la explotación de granito, muy abundante en los Pedroches, también hubo otras actividades extractivas, como por ejemplo las minas de plomo y plata del Soldado y las Morras de Villanueva del Duque, que llegaron a emplear cerca de 2000 trabajadores. La fuerte crisis de los mercados de la década de los 30 hizo ruinosa su explotación, comenzando así el declive de esta producción. La trama urbana de estos pueblos sigue un esquema similar. En torno a una plaza principal, donde se convive y se articulan los edificios públicos, giran las diversas calles que, a modo de radios de trazos tortuosos, van configurando los distintos cascos urbanos. En la plaza se ubican las principales edificaciones: la iglesia, el ayuntamiento, la audiencia y las mansiones de las familias más pudientes. Cerca de la misma, y en las calles principales, se construyen las casas de grandes y medianos propietarios, y conforme nos alejamos a las afueras de los pueblos, aparecen las barriadas de jornaleros y clases trabajadoras. Delimitaba el término municipal una rica variedad de cruces que, señalando los puntos cardinales, protegía al pueblo de cualquier mal que lo acechara. La vivienda de los Pedroches, a pesar de la diversidad tipológica, marcada por la cronología, actividad económica o posición social de sus moradores, mantiene ciertas similitudes. El abandono de las actividades tradicionales ha conllevado la siguiente pérdida de usos y formas arquitectónicas vernáculas, especialmente apreciable desde finales de los 50. Sin embargo, las nuevas construcciones, concentradas fundamentalmente en las zonas de expansión de los municipios, no desluce disfrutar del paisaje que conforma la alineación de las fachadas de estas viviendas tradicionales, caracterizadas por la sobriedad y sencillez de sus fachadas, donde ventanas
y puertas quedan rematadas por piedras de granito que en ocasiones lucen dinteles con motivos y escudos heráldicos. Las fachadas de estas casas son sobrias y equilibradas. La parte inferior de la casa se cubre con un zócalo de granito que llega hasta el arranque de la ventana. El resto de la fachada se encala de blanco o bien deja a la vista los bloques rectangulares de granito con las juntas blanqueadas de cal. Son las llamadas fachadas de tiras, muy características en la comarca, especialmente en el municipio de Añora, donde aparecen calles enteras con este tipo de fachadas. Las viviendas solariegas de los grandes propietarios tienen fachadas de gran anchura y altura. De 2 plantas, suelen tener un par de ventanas muy grandes a cada lado de la puerta, rematadas por rejas de forja. La puerta principal queda enmarcada en enormes jambas y dinteles de granito. La planta superior queda irrumpida por 3 o en ocasiones 4 ventanas de menor tamaño y con reja carcelera que servía para airear la cámara o cárama en la que se almacenaba el grano. El tejado a 2 aguas y recubierto de teja árabe sobresale escasamente de la fachada. Estas casas llegaban a ocupar el fondo de una manzana y tenían 2 entradas. La principal por la calle más concurrida y la puerta falsa con salida a una calle de importancia secundaria. Se organizan en torno a un gran pasillo central llamado cuerpo de casa que va desde la misma puerta de entrada hasta la última crujía que da acceso a las cocinas de matanza, corrales y cuadras. Destacan en estos espacios las veredas, paso realizado de lanchas de granito o de chino lavado que, trazando motivos geométricos o florales, recorría todo el largo del cuerpo de casa. Alrededor del cuerpo de casa se van sucediendo las diferentes estancias, dormitorios, salas y salones, oratorios y muchas otras dependencias para usos domésticos y laborales. En muchas viviendas, las paredes y techos de las salas más nobles se pintan de color, remarcando las terminaciones y espacios con motivos geométricos o paisajes exóticos. Una de las formas constructivas más características son las bóvedas de 4 aristas o bóvedas de cañón, haciendo lunetos que arrancan de los pilares y cubren el espacio entre crujías. Era una solución muy eficaz para sostener el enorme peso de las cámaras situadas en el piso superior por el almacenamiento de productos agrarios. Cuando el espacio a cubrir no era cuadrangular, las bóvedas llegan a adoptar formas de gran atractivo y precisión, como esta de estilo modernista. Una de las estancias principales de la vivienda era la cocina, situada a un lado de la segunda crujía de la casa y construida con grandes tiros o chupón que, abierta al cuerpo de casa, albergaba una enorme chimenea que permitía caldear toda la casa. En este espacio se comía y se reunía la familia alrededor de la lumbre. Otro espacio fundamental en el almacenamiento de alimentos de las casas eran las bodegas, donde destacan numerosos ganchos que cuelgan del techo y donde se colgaban los jamones para todo el año. En la segunda o tercera crujía, en uno de sus laterales se encontraba el chinero, que en estas casas se presenta a modo de vitrina de madera empotrada en la pared y donde se exponían las mejores piezas de cerámicas, vidrio o loza que poseía la familia. Otro elemento muy característico de estas casas eran las cantareras, que, realizadas de mampostería o de armazón de madera, albergan las cántaras de barro de las que se abastecía la familia de agua para beber y recogida de las fuentes públicas. Dentro de esta tipología de viviendas de grandes propietarios, merece especial mención las numerosas casas modernistas que se encuentran en municipios como Pozoblanco, evidenciando el auge industrial que experimentó la comarca en las primeras décadas del siglo XX. Estas casas, de 3 alturas, se caracterizan por las enormes ventanas y balcones que surgen, enmarcadas en ricas molduras de escayola y elaboradas rejas y galerías de forjas. La entrada se realiza a través de un zaguán que da paso a las diferentes estancias, que suelen decorarse con detalles pictóricos. Otra tipología de vivienda es la del mediano propietario, medianeros u orejeros, ocupadas por familias que trabajan sus propias tierras, empleando, cuando la tarea lo requería, a trabajadores externos. Estas casas presentan un esquema formal en fachada y estructura similar a las anteriores, aunque de dimensiones mucho más reducidas. Así nos encontramos con el cuerpo de casa, que distribuye el uso habitacional y cubierto por bóvedas de 4 aristas. Los pequeños propietarios y jornaleros vivían en casas de dimensión tan reducida
que en ocasiones solo era un estrecho cuerpo al que se adosan los escasos y pequeños dormitorios en los que se alojaban familias enteras. Las fachadas apenas abren vanos, llamando la atención el pequeño ventanuco situado en la cámara. Los materiales empleados en la construcción son de inferior calidad a las anteriores. No es extraño que estas viviendas carezcan de zócalos, así como de dinteles y jambas en los vanos, siendo estos en ocasiones imitados con pintura, quedando coloreado el zócalo y los remates de las ventanas. La vivienda tradicional del ámbito rural es el cortijo. Estas construcciones se encuentran siempre orientadas a saliente, al este, para aprovechar al máximo las horas de luz solar. En ocasiones el cortijo es tan grande que sus dependencias se disponen una frente a otra formando calles. Son las cortijadas. Los cortijos dedicados a la ganadería quedan perimetrados por muros de mampostería aparejada con entradas al recinto por un portón que da acceso a un gran patio empedrado. Alrededor de este se distribuyen las diferentes dependencias: la vivienda principal de los propietarios, las cuadras, corrales, cocinas de labor, horno y casas de trabajadores. Un elemento habitual en las fachadas son las parras, que ofrecen sombra en verano y claridad en invierno. En el centro, una fuente abrevadero para dar de beber a los animales. De nuevo, el granito es el protagonista de estas construcciones, donde los dinteles y jambas de puertas y ventanas quedan enmarcados por piedras de este mineral. Las fachadas se encalan, dejando a la vista el lomo de las piedras, así como las esquinas con piedras de aguja y codal. Hoy en día, muchos de estos cortijos han cobrado una nueva funcionalidad al transformarse en alojamientos rurales, recuperando su antiguo esplendor y acomodándose a nuevas exigencias de habitabilidad, convirtiéndose en lugares ideales a la hora de alojarse en la comarca de los Pedroches. Por ejemplo, una de las construcciones que ellos hacían, que eran para hacer los deslindes, determinando una finca de otra, y lo hacían pues construyendo estas paredes donde todas las partes tienen su nombre. Estas partes de abajo haciendo base se llaman, bueno, le denominan a esta parte de abajo coales. Luego estas piedras pequeñas que están rellenando huecos se llamarían ripios. Hay unas como esta que vemos aquí que sobresalen por toda la pared, que se llaman katanas. Y luego esta zona de arriba que le ponían como de sustentación con piedras grandes se llaman baldas. La importancia del abastecimiento de agua para los habitantes de estos municipios ha dejado su huella arquitectónica. En todos los pueblos nos encontramos con fuentes y abrevaderos, y aunque muchos han desaparecido, aún quedan ejemplos que reflejan la importancia de estos espacios que podían ser tan monumentales como el Pilar de Belalcázar o la fuente del Pilar de Hinojosa del Duque. Estas fuentes abrevaderos, situadas en las afueras del pueblo, disponían de grandes caños que permitían recoger el agua de los cántaros y dar de beber al ganado. Eran también lugares para el encuentro y la práctica de relaciones sociales. No nos podríamos despedir de los Pedroches sin citar algunos de los numerosos monumentos de interés artístico e histórico, reflejo de su hidalgo pasado. En Belalcázar nos encontramos con el castillo de los Sotomayor y Zúñiga y el convento de Santa Clara de la Columna. Siguiendo esta pequeña ruta, nos paramos en la parroquia de San Juan Bautista, en Hinojosa del Duque, conocida como la Catedral de la Sierra por su monumentalidad con su fachada renacentista. El Pozo de Nieve de Dos Torres, la Iglesia de la Transfiguración del Salvador o la Ermita de Piedras Santas en Pedroche, una de las más de 40 ermitas existentes en la comarca. Conocer los Pedroches es disfrutar de sus pueblos, de su historia, su arquitectura tradicional, sus paisajes, de sus gentes y fiestas, de su gastronomía. Es conocer una verdadera comarca natural, muy distinta a las del resto de la provincia de Córdoba. Estamos en Cardeña. A la cámara tengo que estar mirando, ¿qué?
¿Qué más contaros? Pues nada. Y bueno. Finalizamos esta serie sobre turismo rural dedicada a la comarca del Aljarafe Doñana, con la visita a los municipios de Sanlúcar la Mayor, Umbrete y Villamanrique de la Condesa, 3 pueblos incluidos en el proyecto Cicerón Rural y que ha sido protagonizado por naturales, enamorados como todos nosotros de la localidad en la que viven. Y llegados a este punto, me despido de ustedes hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Mi pueblo es Sanlúcar la Mayor y se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Sevilla. En él cuenta con un patrimonio histórico y artístico bastante importante. Podemos destacar de él sus 3 iglesias mudéjar que se construyen en un corto periodo de tiempo. Estas 3 iglesias van a ser San Pedro, Santa María y San Eustaquio, y os la voy a enseñar a continuación. Este es el patio de la más primitiva de las iglesias sanluqueñas. Es la iglesia de San Pedro. Este patio en un primer momento fue un patio que tuvo su origen islámico, era el patio de abluciones. Después, cuando llega el poder del cristianismo, se le da otro uso, pasa a ser cementerio cristiano. Hoy día se ha restaurado y se le ha dado otro uso, un uso para hacer actos como la Noche de San Pedro y otros eventos parecidos, cine de barrio, etc. Estoy dentro de la iglesia de San Eustaquio y también es otra de nuestras iglesias mudéjar, representa el mismo modelo. Si nos fijamos, tiene la nave central y las 2 laterales, la cabecera gótica. Aquí se venera el patrón del pueblo, que se encuentra en el retablo mayor. Sanlúcar la Mayor cuenta también con una oficina propia de turismo, donde el visitante puede recabar información sobre fiestas, eventos o monumentos. Aquel que quiera venir a conocer nuestro pueblo, pues desde aquí le organizamos la visita guiada. Bien se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono de esta oficina, que es el 955 100 600 con la extensión 1330, o nos puede ver en Facebook, el Facebook de Turismo de Sanlúcar la Mayor. Esos días grandes de Sanlúcar la Mayor es su feria. Fundada por el rey Fernando VII en 1828, sirvió de modelo a la Feria de Sevilla. Lejos de su casco urbano, el término de Sanlúcar la Mayor alberga la mayor plataforma solar de Europa, capaz de abastecer a 94.000 hogares de luz. Esta era la parroquia del Arrabal y entonces, pues hoy día está en el centro del pueblo, pero siempre no fue así. Estaba justo en un camino muy estratégico, el camino de Sevilla a Niebla.
Lo primero que veía el visitante antes de entrar en la ciudad amurallada era esta preciosa parroquia. Está exenta, se puede rodear y pertenece también al estilo mudéjar sevillano. Estamos en la fábrica de aceitunas Escamilla, que es una empresa que tiene más de 60 años de antigüedad, que ya va por la tercera generación, que es una de las empresas más antiguas que se dedican al sector aceitunero. Juan Antonio, ¿qué vinculación tiene esta empresa con el pueblo de Umbrete? Pues Umbrete es un pueblo que pertenece al Aljarafe sevillano, y el Aljarafe sevillano no se entiende sin el olivar. Esta es una de las empresas más antiguas que existen en el pueblo, que empezó con mi abuelo, ya somos la tercera generación. La aceituna de mesa es un producto muy consumido aquí en España, pero ¿ha abierto también mercados internacionales la aceituna de mesa de aquí del Aljarafe? Nosotros donde más nos movemos es mercado Islas Canarias, es donde es nuestro principal punto de venta. Ahora también nos estamos expandiendo un poco al mercado exterior, estamos exportando a Japón, tenemos el certificado halal que nos permite exportar a países árabes. La implicación nuestra es familiar totalmente. Nosotros no somos la cuarta generación, eso viene de nuestro tatarabuelo Ramón Salado y somos naturales de aquí, y la implicación nuestra pues viene con Umbrete porque somos de aquí. Sí. Mi padre siempre ha llevado el nombre de Umbrete con su vino a todas partes. Cuando en Jerez empezó el tema de la denominación de origen, no dejaban entrar vino hacia allí, entonces nos obligó un poco a negociar nosotros, a embotellar y a empezar nosotros a vender nuestros vinos, porque antes toda la cosecha que se producía en Umbrete iba todo para Jerez. Estamos en la iglesia de Umbrete, la llamada Catedral del Aljarafe, que se construyó bajo el mecenazgo del arzobispo don Luis Salcedo y Azcona. Se empezó a construir en 1725 y se terminó 8 años después, en 1733. Lo que más destaca de este templo, aparte de sus tremendas dimensiones, es una obra descomunal, es el último templo barroco que se ha construido y tiene un retablo, está dedicado a Nuestra Señora de Consolación y es un retablo que merece la pena venir a Umbrete nada más que para verlo. Iglesia parroquial que contiene joyas góticas como este Cristo de la Veracruz, una talla de 1550, a la que como curiosidad nos cuentan que en una de sus restauraciones se le sustituyó el pelo natural por el pelo tallado. Devoción cristiana, bodegas, aceitunas. Umbrete ofrece todo un crisol de experiencias al visitante.
Estamos ante los jardines del Palacio de Villamanrique. El Palacio de Villamanrique fue modificado y reestructurado a partir del antiguo caserón, el antiguo Palacio de los Manrique, que data del final del siglo XVI. Aquí, en estos jardines que fueron diseñados por Forestier, se construyó la segunda fábrica de electricidad. Se construye en el siglo XIX esta casa o caseta para la fábrica de electricidad con su chimenea correspondiente, que hoy precisamente sirve para un nido de cigüeña, como la mayoría de las palmeras y árboles aledaños en donde han anidado cientos de cigüeñas. Hay una colonia extraordinaria de cigüeñas aquí en el palacio. Hablar de Villamanrique es sin duda hablar del Rocío. Cada año, el jueves antes de Pentecostés, se produce el paso de hermandades, uno de los grandes hitos de la romería del Rocío. Esta tradición viene pues desde el siglo XIX, cuando las primeras hermandades de la provincia de Sevilla, Triana, Umbrete, Coria, pues ya hacían su presentación, su paso ante la parroquia y por la plaza de España de nuestra localidad. La historia de Villamanrique se remonta muy atrás, a tiempos tartésicos. Esta es una reproducción de la estela tartésica de Villamanrique descubierta en 1978, cuyo original está en el Museo Arqueológico de Sevilla, aunque el visitante puede verla en la Plaza del Convento, un lugar lleno de historias. Aquí en esta plaza se proyectaron las primeras películas de cine mudo en España, porque el duque de Orleans las traía y se las proyectaba a los ciudadanos, a los vecinos de Villamanrique, que se venían aquí con sus sillas y tenían la dicha de ver esas primeras imágenes movidas del primer cine. Otro de los tesoros ocultos de Villamanrique está dentro de talleres como este. Aquí varias generaciones se han pasado el dedal para crear los mantones de Villamanrique, auténticas obras de arte que son capaces de contar toda una historia en un trozo de tela.